4, que es la introducción al VHDL. En realidad es una continuación a los PLDs. Ya les he mencionado que aquí ya vamos a ver o vamos a conocer dispositivos más avanzados en cuanto a complejidad, como son los CPLDs, o sea, dispositivos lógicos programables complejos, que ya, como les había comentado, en los PLDs básicos que hemos visto en la unidad anterior, se trataba de miles de compuertas que están en forma de matriz, en arreglo para que pueda ser enlazados o unidos a través del software. Obviamente el hardware, la parte del hardware, el conexionado, en pocas palabras. Y ya los CPLDs ya son dispositivos que tienen cientos de miles de componentes internamente, entonces ya son más complicados. Obviamente son un poquito más grandes, pero tienen una mayor cantidad de recursos para poder hacer sistemas electrónicos digitales de mayor capacidad, de mayor complejidad. Los FPGAs también son dispositivos que, como ya había mencionado, son similares. Lo que varía es la tecnología de fabricación. Los FPGAs están basados principalmente, no completamente, de transistores de efecto de campo, o sea, los tipo FET. De ahí viene los FPGA, Field Programmable Logic Array, quiere decir eso, FPGA. Si utilizamos un CPLD o un FPGA, hace lo mismo, puede trabajar lo mismo. Es como tener un dispositivo CMOS y otro dispositivo TTL, en cuanto a compuertas, digamos, compuertas, ya un XOR, por ejemplo, por decir algo. Los dos pueden trabajar. Hay diferencias en cuanto a consumo de energía o potencia, velocidad, y algunas cosas más, pero básicamente hacen lo mismo. Se pueden efectuar el mismo trabajo, en otras palabras. Cuando desarrollamos un programa en VHDL, tenemos la posibilidad de que podemos grabar ya sea en un FPGA o en un CPLD. No hay problema, el programa sigue siendo el mismo, o sea, lo que vayamos a desarrollar sirve para cualquiera de ellos. Con ciertos arreglitos, pero que no son muy, digamos, fundamentales. ¿Ok? Bien. Voy a empezar por compartir mi pantalla para poder empezar con la exposición. Y ya, ay caramba, se me olvidó. Hoy día voy a pasarles las diapositivas de los PLDs. Disculpar, se me fue, ahorita acabo de acordarme, pero después de la clase voy a mandar esta información para que puedan utilizar como, ya os había dicho, como herramienta de apoyo en el estudio de los PLDs. Y lo mismo, cuando terminemos la unidad número 4, que es la introducción al VHDL, también les voy a proporcionar ese material para que puedan utilizar como referencia. Ya saben que en una exposición obviamente está de forma resumida, ¿no? Hay muchas cosas que uno no ve en detalle, pero está en forma resumida, pero sirve de material básico para poder trabajar o estudiar. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para poder empezar con la unidad número 4. Que quede claro, esta unidad, el VHDL, o sea, la introducción al VHDL, ingresa al examen de segundo parcial. Al primer parcial solamente ingresa dispositivos MSI, que comprende, ya he indicado los, ¿cómo se llama? Multiplexores, otra aplicación de los flip-flops, como son los chips registers, los codificadores, decodificadores.
todo esto también ingresa a lo que corresponde a los PLDs y también el trabajo que les he dado sobre familias lógicas. Entonces, ya saben qué es lo que va a tener en el examen. Si no me equivoco, está para el miércoles 22, si no me equivoco, ¿no? 22, miércoles 22 es la próxima semana. Entonces, tomen en cuenta ese aspecto. El lunes les voy a confirmar, voy a solicitar que nos faciliten uno de los auditores para poder rendir el examen de forma cómoda. Bien, los auditores del proyecto Electro, obviamente, ¿no? Ya sea en la primera planta o en la tercera planta. Les voy a avisar eso con antelación. Bien, entonces acá está la exposición de la introducción de los dispositivos lógicos programables, pero avanzados. Voy a poner en presentar estas dispositivas. Bien, por favor, me confirman si la imagen está bien y también el audio, por favor. Se ve, Inge, se ve, se escucha. Bien, muchas gracias. Gracias. Ok, entonces empezaremos por indicar de que este lenguaje, el VHDL, es un lenguaje que permite grabar. El nombre que utilizamos es programar, pero el hecho de grabar en el dispositivo las funciones lógicas o booleanas que nosotros queremos que realice este dispositivo no es un programa, es realmente grabar una función lógica. Ustedes saben que cuando hacemos un diseño, ya sea utilizando el método algebraico, ya sea utilizando los mapas K, generamos una función simplificada, o sea, reducida, y nosotros eso lo convertimos en un circuito. Primero lo dibujamos y después podemos implementar o simular en un simulador, ya sea el Proteus o cualquier otro simulador. En este caso vamos a utilizar el simulador que corresponde a Altera, que es parte de Intel. Este simulador se llama Quartus 2, pero también es posible utilizar el mismo, que quede claro, el mismo lenguaje VHDL para realizar simulaciones en dispositivos de la Cynix. O sea, la Cynix es otra compañía que crea este tipo de tarjetas de componentes para facilitar la aplicación en los dispositivos avanzados o complejos. La Cynix tiene su propio software de simulación y programación, pero podemos ingresar y introducimos nuestro programa o nuestro desarrollo del diseño y funciona perfectamente. Entonces, esa es la estandarización, o sea que nosotros podemos utilizar en cualquier otra herramienta sin ningún problema, porque es un lenguaje estandarizado, o sea que es de libre utilización y también de aplicación. Muy bien. VHDLT es un doble acrónimo. La V viene a ser, vamos a poner aquí, la V viene a ser Very High Speed Integrated Circuit, o sea, son circuitos integrados de muy alta velocidad. Eso significa la V. Y el HDL corresponde a Hardware Description Language, o sea, es un lenguaje de descripción del hardware de circuitos integrados de muy alta velocidad. Y eso significa VHDL. Una vez más, lenguaje de descripción del hardware de
circuitos integrados de muy alta velocidad. O sea, esos dispositivos trabajan a altas velocidades. Por lo tanto, son muy susceptibles al ruido. Entonces, estos dispositivos están ya internamente protegidos, pero hay que evitar de que nosotros arruinemos el circuito por ruido externo, del electrostático principalmente, ¿no? Entonces, por ese motivo hay que tener mucho cuidado en el manejo. Y ahora, a ver, permítame 2 minutitos, por favor, voy a... Esperen un cachito, voy a cortar la... Perdón, ahora sí. Disculpen la interrupción. Continuaremos. Bien, estaba indicando que el VHDL entonces es un lenguaje estandarizado, así que puede ser utilizado a nivel mundial sin ninguna restricción. Este lenguaje tampoco es muy reciente, ya viene desde la década de los 80. En la década de los 80, las empresas que fabrican componentes electrónicos, dispositivos electrónicos, sistemas electrónicos digitales, tenían sus propios lenguajes de diseño, de aplicación, y obviamente cada empresa protegía sus productos de formas diversas, ¿no? Pues para que no sea pirateado, en otras palabras, por compañías de la competencia o de otros países. Ustedes saben de que al principio, principalmente la China, se dedicaba a copiar los productos de tal manera de que ellos no gastaban nada en investigación, sino directamente agarraban los sistemas y los copiaban y los lanzaban al mercado, y obviamente a precios mucho más económicos, porque las empresas serias, las empresas, grandes empresas, tienen equipos de investigación, o sea, hay personal, ingenieros, que específicamente se dedican a investigar, probar, diseñar, desarrollar nuevos productos que los lanzan después, obviamente, la compañía, ¿no? Y bien saben ustedes de que no es posible, bueno, la mayoría de las veces, desarrollar un producto determinado libre de fallas o de que funcione a la primera, sino tienen que hacer ciertos arreglos, ciertas modificaciones, etcétera, etcétera, para que pueda ser utilizado y lanzado al mercado. Pese a eso, ustedes han debido escuchar, por ejemplo, en muchos softwares, por ejemplo, ya sea de Windows, ya sea de cualquier otro producto, tiene algunas fallas. Cuando lo lanzan, las grandes compañías lo que hacen es dan de forma gratuita a ciertas universidades con las cuales tienen convenios, y estas compañías, como digo, y estas universidades las utilizan, las prueban, tienen equipos de investigación, y por eso reciben dinero, obviamente, ¿no? No es que lo hacen gratis.
porque tienen convenios así. Y además de eso, una vez que se ha salido al mercado, cuando uno va utilizando, en alguna parte aparece alguna falla, algún error, y eso es comunicado al fabricante y ellos generan un parche. Alguna vez han debido escuchar de los famosos parches. Los parches son pequeños programas que son incorporados al programa grande para solucionar un determinado problema. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, las grandes compañías tienen eso, tienen equipos de investigación y eso es un costo porque a esos profesionales les pagan muy bien y además de eso tienen que proveer de los recursos necesarios para hacer sus prototipos, porque no hacen un solo prototipo, hacen varios con las correspondientes mejoras, con las correspondientes sugerencias que reciben ya sea de las universidades o de los mismos usuarios. Bien, entonces, en los principios de los 80, el Departamento de Estado del Departamento de Estados Unidos lo que quiso hacer es modernizar su equipo, digo, los aviones que tenían de combate, los F-14, y entraron en convenio con la IEEE. La IEEE, ustedes ya saben, es una institución que aglutina, que reúne a los ingenieros eléctricos y electrónicos a nivel mundial. Entonces, ellos, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, hicieron este convenio de tal manera de generar un lenguaje que sea estandarizado y que permita a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tener un bombardero, que es el F-14, como he mencionado, moderno, con los últimos adelantos tecnológicos, o sea, en este caso, de la electrónica digital. O sea, casi todo lo han digitalizado, casi todo lo han convertido en señales digitales. Obviamente, hay muchas cosas que todavía, inclusive en los modernos aviones, son analógicos, que van poco a poco cambiando o modernizando. Entonces, de esa manera es que en los 80 se generó el F-14, este bombardero, con los últimos adelantos, aplicando en la mayoría de sus dispositivos el VHDL. Y a partir de ahí es que este lenguaje se ha estandarizado y ha sido lanzado para que cualquier empresa o cualquier usuario pueda utilizar como herramienta en sus diseños y en sus dispositivos que vayan ellos a generar. ¿Ok? A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Estos estándares generalmente son revisados cada 5 años. Entonces, en el 1987 es estandarizado la IEEE, o sea, con el número 1076, y 5 años después, en 1993, bueno, 6 años en realidad, aparece o genera una nueva versión del VHDL. Ahora, en esto hay que tener cuidado que no significa de que este VHDL del 1993 es diferente al original, no. Lo que hacen es mejorar, proporcionar mayores herramientas de diseño, de aplicación, de facilidades que le proporciona al usuario, pero utilizando la misma estructura. Ustedes, si podemos hacer una, digamos, comparación analógica o de forma analógica, en el Proteus hay versión 7, versión 7 punto tantos, 8, y nosotros podemos ver de que básicamente sigue siendo lo mismo, pero que las versiones más actuales tienen mayores recursos, más herramientas para poder facilitar la simulación, en este caso en el caso del Proteus, con la
particularidad de que las versiones antiguas, las de la versión 7, por decir algo, son leídas por la versión 8 sin problema, pero no puede ser al revés. Un archivo de la versión 8 no puede leer la versión 7. Cuando uno le pone a leer, no la puede abrir. ¿Por qué? Porque tienen ciertas herramientas, recursos que no posee la versión 7. Entonces, básicamente lo que están haciendo es mejorar, pero no están cambiando completamente, ¿no? Hay algunas cosas, obviamente, que cambian, pero no es que lo eliminan, sino que van mejorándolo. Bien, entonces en 1993 aparece una nueva versión que para el VHDL, ¿no? En otras palabras, hay pocas diferencias entre las dos versiones y cada 5 o 6 años, como ya les he indicado, son revisados y son actualizados, en pocas palabras, estas herramientas estandarizadas. Ahora bien, el VHDL permite, de forma resumida, primero definir los puertos de entrada, o sea, ports, de entrada y salida del conjunto lógico descrito. Esto se le llama una entidad. La entidad, como vamos a ver después, un poquito más adelante, no es nada más que una caja negra. No sabemos qué hay dentro de esta caja. Simplemente lo que vamos a hacer es definir qué entradas, qué tipo de entradas de datos tiene, qué tipo de salidas. Eso, vamos a definir la interfaz con el mundo exterior, de entrada de información que va a ser procesada y de salidas de datos que han sido procesados para que el usuario lo aplique, obviamente, en lo que vaya a hacer, ¿no? Entonces, ahí definimos los puertos o ports de esta caja negra llamada entidad o entity. También VHDL le permite definir la arquitectura. O sea, esto de la arquitectura significa indicar, especificar cómo va a funcionar esta caja negra. En muchos casos, sin describir qué tipo de componentes va a tener internamente, sino conceptualmente podemos nosotros definir. Al decir, por ejemplo, si A es igual a B, no estamos indicando que utilice una compuerta específica, directamente estamos simplemente mencionando que si A igual a B, realice alguna actividad o realice algún trabajo, alguna función. Entonces ahí podemos ver de que no necesariamente vamos a definir en la arquitectura, ya sea o la estructura del circuito o la función específica que hemos nosotros desarrollado, sino también podemos describir lo que se llama de forma, digamos, un poco más sencilla, el carácter de forma teórica. Eso se llama comportamental. Definir el comportamiento de la caja negra para que se pueda definir cómo va a funcionar. Eso es. Pero vamos a ver más adelante, obviamente, con más detalle lo que es la arquitectura. Entonces, el VHDL permite definir la arquitectura utilizando, obviamente, un juego de instrucciones soportado por las herramientas de síntesis. Esto es la escritura RTL, o sea, y esto significa nivel lógico de transferencia de registros, o sea, Register Transfer Level, quiere decir RTL, o sea, nivel de transferencia de registros. Esto significa de que podemos utilizar también como dispositivos secuenciales. Podemos ser como combinacionales o, en este caso, como secuenciales. Ahora, el VHDL también permite unir los diferentes módulos descritos separadamente y eso es la forma estructural de la arquitectura. O sea, nosotros cuando describimos en forma específica, componente por componente, o sea, compuerta por compuerta, en otras palabras, en nuestro diseño estamos aplicando el VHDL estructural, ¿no? Para definir a la arquitectura para que funcione de la forma que nosotros deseemos.
Más adelante vamos a ver de que hay tres formas básicas de definir la arquitectura. Una de ellas es la estructural. Bien, antes de seguir adelante vamos a ver un poco el proceso de diseño electrónico, cómo trabajamos ahora específicamente. A ver, acá nosotros tenemos la especificación del sistema, o sea, ¿qué es lo que queremos que haga nuestro sistema electrónico digital? Aquí están las especificaciones. ¿Qué deseamos hacer? Es por decir, estábamos queriendo desarrollar el sistema de control de una lavadora, por decir un ejemplo. Entonces aquí se especifica qué funciones debe cumplir, qué trabajos debe realizar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está en la especificación del sistema. En base a eso, las especificaciones del sistema, nosotros tenemos dos caminos para desarrollar. Una es agarrar y realizar el diseño aplicando el hardware, o sea, desarrollando los componentes, utilizando los diversos componentes, ¿no? Físicos, o sea, con puertas, microprocesadores, microcontroladores, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Vamos acá. Y la otra es desarrollando el software, cuando nosotros desarrollamos programas para que realicen o ejecuten, ¿no? Es un software específico, ya sea una computadora o un sistema determinado. Entonces desarrollamos el software, ¿no? Hacemos los programas. Aquí un software que es nada más que una serie de instrucciones que están de forma ordenada, escritas, ¿no? Línea por línea, en otras palabras, y cuando nosotros introducimos a nuestro dispositivo, estos son leídos e interpretados y ejecutados una por una, ¿no? Línea por línea. Ese es un programa. En cambio, en el otro lado, nosotros cuando hacemos el hardware, nosotros desarrollamos una función. En la función nosotros podemos decir de que tenemos una función f, que hemos desarrollado tal vez utilizando el método algebraico, el método de el mapa K, o alguna herramienta. También hay herramientas que nos permiten, introducimos la tabla de verdad y genera ya la función simplificada y un software especializado, ¿no? O sea, programas hay para eso. Y voy a inventar aquí una funcioncita. Bueno, la más sencilla es, no la más sencilla, sino, digamos, bueno, la más sencilla, una operación AND, ya está. Es sencillo. A por B, B negado, ya está. A por B negado. Listo. Esa es una función, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a introducir en nuestros dispositivos para que se conecten, que funcione como una AND, que tenga una entrada A y una entrada B negado y genere un 1. Ese es ese lado, ¿no? Entonces, vamos por este lado. A ver, tendremos lado por lado y veremos las comparaciones. Entonces, estaba ahí en la cuestión del software. Entonces, desarrollamos un software, como decía, que son instrucciones que están desarrolladas línea por línea, y cuando se ejecutan, el microprocesador o microcontrolador las va leyendo línea por línea y va ejecutando las instrucciones que tiene aquí en nuestro desarrollo, ¿no? Del software. Y eso es obviamente introducido en las tarjetas o los diferentes sistemas que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, una tarjeta que hemos utilizado y utilizamos es el Arduino, ¿no? Ahí viene una tarjetita, el microcontrolador ya está ahí instalado con sus puertos de comunicación. Allá tiene diversos componentes que le permiten desarrollar o funcionar en función del programa que podamos introducir en su memoria, ¿verdad? Eso. El ESP32 es lo propio, es una tarjeta, y es una tarjeta que
en la cual podemos programar y desarrollar, hacer que funcione de esa manera. Por el otro lado, cuando vamos al el diseño o la aplicación para parte del software, del hardware, perdón, es que lo que mencionaba, nosotros generamos las funciones y aquí desarrollamos y tenemos varias cosas donde podemos. Las ASIC, por ejemplo, las ASIC son circuitos integrados de aplicación específica. O sea, este es desarrollado, por ejemplo, a ver, un chip integrado específicamente que sirva para dar la hora. O sea, lo único que tiene que hacer es, o se va generando los caracteres correspondientes para indicar qué hora es. A eso se le adiciona ciertas actividades, como puede ser, digamos, a las alarmas, para que cada cierto tiempo que uno ha programado pueda emitir unos pititos que nos despierten en la mañana o que nos avise de algún evento que debemos nosotros asistir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son circuitos integrados de aplicación específica, los ASIC. Entonces, no pueden hacer otra cosa, solamente puede trabajar como reloj, por decir. ¿No es verdad? Eso. O las pistolitas que leen la temperatura corporal, que nos apuntan en la frente y nos indican cuánto de temperatura tenemos en ese momento. Entonces, eso, su función específica es para eso, ¿no? Esos son los circuitos integrados para una aplicación específica. Es un ejemplito genérico. También, pero podemos, este hardware que nosotros hemos desarrollado, o sea, estas funciones que hemos generado, aquí se pone una muy sencilla, ¿no? Podemos poner 10, 20 funciones, dependerá de la complejidad para que de nuestro sistema. Los podemos grabar, ya sea en un FPGA, que ya hemos indicado, este es un arreglo de compuertas programable de campo, o sea, field, programable, gate, array, es un arreglo, ¿no?, que nos permite aquí. O en un PLD o un CPLD, que también podemos hacer ahí, que ya les he dicho, los dos pueden hacer el mismo trabajo, ¿no? Lo único que los diferencia es la tecnología de fabricación, pero en cuanto a sus resultados de trabajo, pues son similares. Obviamente hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos de que los transistores de efecto de campo consumen muy poca corriente. En cambio, los transistores que son de unijuntura o los BJT consumen más corriente, pero hacen lo mismo, para que se entienda, ¿no? Y eso está igual, vienen aquí en las tarjetas. Actualmente nosotros podemos ver de que, a ver, un FPGA o un CPLD, como el MAX2, por ejemplo, o el Ciclón 4, Ciclón 5 o el Spartan, vienen en tarjetitas, y está al centro, está o ahí adentro, ya está colocado el chip, el integrado, y tiene ciertas herramientas adicionales y los puertos de comunicación que están alrededor normalmente de la tarjeta para que sean conectadas. Entonces ya vienen estas tarjetitas, ¿no? Ya el fabricante nos permite hacer que nosotros ya nos evitemos estar soldando o fabricando nuestro PCB, o sea, donde va a estar instalado este dispositivo, ya viene directamente así. Y por último, este hardware nosotros podemos armarlo, ¿no? Como hacemos en laboratorio. En laboratorio nosotros agarramos componentes y los armamos en un proto, por ejemplo, inicialmente. Cuando ya vemos de que el proto funciona correctamente, entonces lo podemos ya poner en una placa, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando partes estándar, ¿no? Como compuertas, circuitos integrados, chips, en otras palabras, y eso los grabamos o los colocamos en una tarjeta, en un PCB. Bien, ese sería, digamos, de forma resumida, el proceso de diseño electrónico actual. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en cortarme, pueden hablar y para que les aclare mejor lo que estemos viendo. ¿Está claro, no? ¿O hay alguna duda? A ver, esto me voy a borrar que... Listo. Bien. Vamos a la siguiente.
Acá vemos una, oh, perdón, una diapositiva, moverse. Una diapositiva donde está, bueno, vamos a dejar ahí. La estructura general de diseño VHDL. Entonces nosotros vamos a estudiar, vamos a ver esta estructura, vamos a seguir de forma, digamos, no exacta, pero en la mayoría de sus partes sí la vamos a cumplir. A ver, empezaremos en la primera instancia, aquí donde dice library, IEEE, use IEEE, está punto estándar barra baja logic barra baja 1164.all. Estos son bibliotecas, en otras palabras, archivos que nosotros utilizamos de herramientas. Entonces, cuando vamos a utilizar en nuestro diseño algún tipo específico, por decir, vamos a hacer cálculos aritméticos. Entonces, el Standard Logic son para realizar operaciones lógicas, pero no aritméticas. Entonces, aquí tenemos que incluir use IEEE, entonces, aritmético, ¿no? Entonces, ahí se pone para que los recursos aritméticos sean utilizados en nuestro programa o en nuestro diseño. Entonces, ahí en el simulador ya bibliotecas especializadas y algunas que no hay se puede conseguir, se puede encontrar, ya sea en el internet o en algunos centros de colaboración que se tiene a nivel del internet, donde uno puede acudir a ciertos bancos de diseños y podemos utilizar algunas cosas que son de uso libre, ¿no? Y eso se lo puede cargar inclusive al simulador para poder aplicar. Bien, hay varios diseños, como por ejemplo el manejo del display, ya se tiene la estructura básica, sobre eso se le añadamos algunas cosas que nosotros desearíamos que tenga. ¿Ok? Entonces aquí se empieza por instalar esto, la biblioteca que viene a estar almacenada, guardada en el archivo IEEE. Ahora, actualmente, esta biblioteca ya está por defecto instalado, no necesitamos poner, o sea, esta biblioteca de la IEEE Standard Logic. Las otras sí, pero esta ya por defecto ya está. Entonces, si nos hemos olvidado, no hemos puesto al principio y vamos a hacer solamente un manejo a nivel de compuertas, entonces funciona sin problema, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Pero si vamos a utilizar, como decía, algunas, digamos, A más B, por decir, es una operación aritmética, ¿no? Entonces ahí sí no va a poder realizar y va a dar error, porque no tiene los recursos instalados para poder trabajar de esa manera. Bien, después de haber declarado la biblioteca o library que vamos a necesitar, se declara la entidad. Ya he explicado que la entidad es nada más que una caja negra en la cual nosotros vamos a definir los puertos de comunicación con el mundo exterior. A ver, no, ese no. Este. O sea, tenemos la caja negra, que vendría a ser así, una cajita. Esa es la entidad. No sabemos qué va a tener ahí adentro. Y aquí ponemos las entradas y salidas de información. En este caso voy a poner dos, que tenga dos salidas. Esta caja negra. Y tenga, digamos, tres entradas. Estoy inventando un ejemplito para que puedan ustedes comprender. Ahí están las entradas, mis tres entradas, ¿no? Listo. Entonces, estas son las entradas de datos, A, B, C, D, y estas son las salidas. Eso. Aquí probablemente lo vamos a poner, vamos a identificar con nombres, símbolos, o sea, letras con números, etcétera. Esas son las entradas, aquí podría ser
la salida R, salida S, etc. Entonces eso es. La entidad es esta. Esta es la entidad. Esta caja negra se le llama entidad o entity. ¿Ok? Ese es. Bueno, le pondré abreviado. Es la entidad. Esto. Como verán, no hay nada. Allá adentro no hay nada. Solamente definimos los puertos de comunicación de las señales de entrada y los puertos de comunicación de la señal de salida. Listo. Bien, eso es la declaración de la entidad que está en esta parte. Entity, mi componente. Este que está con azul es lo que vamos a cambiar. Lo que está con lila o medio rosado son las palabras clave que no podemos modificar. Esas son estas palabras que están, repito una vez más, con lila o más o menos rosado. Lo que está con azul nosotros vamos a modificarlo. Aquí, por ejemplo, he dicho que vamos a utilizar una biblioteca de aritmética, entonces podemos cambiar esto, en vez de poner use y triple E, standard logic, ponemos use y triple E punto arithmetic, ¿no? Mira. Aquí, entity, y este es el nombre de la entidad. Este nombre nosotros le vamos a colocar. No hay una extensión, digamos, definida de caracteres. Entonces, obviamente, lo recomendable es poner nombres breves, cortos y que tengan relación con el tipo de diseño que estemos desarrollando. Si estamos haciendo, por decir, un sistema, una estación meteorológica, entonces entity central meteorológica, listo, o abreviado, ¿no? Para que sepamos porque esto vamos a ir guardando en los archivos, ya sea en la computadora o tal vez en forma física, en un impreso, pero de aquí a 6 meses, un año, de un año y medio, 2 años, cuando agarremos ese papel, uy, caramba, ¿y esto qué hace? ¿Cómo funciona? Porque nos olvidamos, ¿no? O sea, hay tanta información que va llegando a nuestro cerebro que va desechando ciertas cosas que no usamos, no utilizamos por mucho datos y eso va a entrar a la curva del olvido. Y cuando encontramos una cosa similar, caramba, tenemos que pensar un poco para poder recordar qué es lo que hacía, para qué servía, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es mejor utilizar nombres cortos y que sean comprensibles, ¿no? Que estén relacionados con el diseño. Más adelante vamos a ver de que aquí podemos utilizar solo letras o símbolos, como en este caso barra baja. Podemos utilizar números, pero con la condición de que si ponemos números, tenemos que poner los números después de una letra. No puede empezar por un número, no puede ser 1 mi componente, por ejemplo, sino puede ser M1 componente o M1 mi componente, algo así, ¿no? Bien. Y estamos declarando la entidad. Aquí estamos declarando la entidad o las puertas de comunicación. Esto es un adelanto simplemente, un pantallazo, y vamos a ver más adelante con más detalle. Aquí viene la declaración del puerto. Entre lo que viene entre paréntesis, ahí declaramos los puertos con los cuales va a trabajar. O sea, yo pondría A, 2 puntos, coma, B, y el tipo de es in, out, el modo en el cual trabaja y el tipo de dato. Lo mismo, declaramos los puertos de salida, el modo, el tipo, etcétera, ¿no? Terminamos siempre con punto y coma, cerramos el paréntesis y punto y coma, ¿no? Finalizamos, cerramos la declaración de la entidad con end y el mismo nombre que estamos utilizando aquí arriba. Si aquí le hemos puesto Roberto, aquí termina con Roberto. Punto y coma. No olviden, después de cada instrucción, punto y coma, ¿no? Si no ponen ese punto y coma, el sistema, cuando estemos haciendo la simulación, para empezar, va a dar error. Bien. Hasta aquí hemos definido solamente la entidad. Ahora, vamos a declarar la arquitectura. Ya he dicho, la arquitectura es para indicar a esta entidad cómo va a funcionar, qué debe hacer para procesar las señales de entrada
y generar las salidas que sean necesarias. Entonces, finalizamos en mi componente, y pues mi componente es el mismo nombre, perdón, aquí estamos en la arquitectura. En la arquitectura, y ponemos, ese es el nombre de la arquitectura, este test es el nombre de la arquitectura, entonces, este puede ser diferente al nombre de este, pero mejor si le ponemos algo relacionado, vuelvo a repetir, para que pueda ser entendido después de un tiempo fácilmente. Entonces, podría ser, aquí le han puesto mi componente, aquí podría poner test mi componente, o finalmente test mi comp, listo, y se acabó, ¿no? Después viene of mi componente. Esto sí tiene que ser, esta arquitectura que tiene este nombre es de la entidad de la cual estamos declarando la entidad para que funcione esta entidad específica. Entonces, este nombre tiene que ser el mismo que de la entidad que hemos declarado. Si le hemos puesto Pedro, pues aquí tiene que ser Pedro. ¿Ok? Aquí podría poner entonces arg Pedro, por ejemplo, para que tenga relación con esta entidad. Después viene ya una parte declarativa si es necesario. Aquí podemos colocar algunas herramientas que necesite en la declaración de la arquitectura, como variables auxiliares, por ejemplo, o señales auxiliares. Después viene begin, o sea, da inicio a el cuerpo, a la ejecución del cuerpo de la arquitectura. Acá. Aquí la arquitectura, vamos a ver de que tenemos varias formas de declarar la arquitectura. Pues la arquitectura puede ser tipo comportamental o conocida también como behavioral en inglés. O también puede ser el flujo de datos o data flow, o puede ser estructural, o podemos mezclar entre esas arquitecturas y tener varias, ¿no? Entonces, ahí viene el cuerpo de la arquitectura. Aquí es donde vamos a declarar el cómo va a funcionar esta entidad. Y finalizamos con el en este caso, el nombre de la arquitectura, tester, aquí test. Si hubiera puesto arg comp, entonces aquí tendría que finalizar con arg comp, punto y com. No olviden, después de cada una de las declaraciones viene con el punto y com. Nombre de la arquitectura. Bien, esta es una estructura general, genérica de la declaración del diseño en VHDL. Bien, empezaremos hablando de la entidad que ya he mencionado y he hecho una introducción respecto de esto, pero ahora vamos a hablar específicamente de la entidad. Bien, la entidad en VHDL describe la interfase, lo que decía, la interfase de un bloque jerárquico. Es el bloque jerárquico sin describir su comportamiento, sin describir nada de lo que hay aquí adentro. Simplemente equivale a un símbolo, o sea, este símbolo que este es un rectángulo que tiene las conexiones para las entradas y las salidas, ¿no? Esta es una estructura esquemática, un dibujo, ¿no? Un esquema. En esta entidad, entonces, es la porción del código que permite definir en particular las entradas y las salidas. ¿Ok? Entonces, para esta entidad, que es un half-adder, o sea, es un medio sumador, que ya en la anterior clase les he explicado en la pizarra, que el half-adder o medio sumador, aquí estamos declarando esto que se va a computar como un half-adder. Entonces, aquí viene entidad, el nombre half-add, es el nombre de esta entidad, is el port, y entonces aquí declaramos las entradas. Como ve, podemos declarar una por una. Yo podría poner dos puntos, in. Entonces, estos son entradas, in, bit. ¿De qué tipo son? Bit. O sea, los bits son ceros y unos, o unos. Eso es.
Pero si son del mismo tipo, del mismo modo, podemos declarar en una sola línea para usar, para que no sea muy largo, entonces de esa manera. A, coma B, dos puntos, nodo in, entrada, de input, ¿no? Tipo bit, o sea, unos y ceros. Vamos a ver que hay otros tipos también. Tipos de datos. Punto y coma. Ya fíjense, después de cada declaración, punto y coma. Ahora declaramos las salidas, que se llaman sum y carry. El sum, que es la suma, y el carry, que es el acarreo que va a la otra columna, ¿verdad? Dos puntos, out. O sea, son salidas, out. ¿Y de qué tipo? Bit también, ¿no? Van a ser unos y ceros. Les damos los paréntesis del port y punto y coma. Finalizamos en half-add, que es el nombre de nuestra entidad, half-add.com. Este sitio es la declaración de la entidad. Como verán, es sumamente sencillo, simple. No sé si tienen preguntas. Bien. Veamos algunos elementos sintácticos del VHDL. O sea, algunos elementos que nos van a permitir elaborar, digamos, con facilidad nuestros diseños. A ver, en primera instancia, bueno, los famosos comentarios que nosotros también utilizamos en el desarrollo del software, ¿no? Cuando hacemos un programita de para algún microcontrolador, por ejemplo, podemos poner algunos comentarios en algunas partes específicas para indicar qué está haciendo el programa en esa parte. Son comentarios que no toman en cuenta el sistema, solo le sirve al usuario, a nosotros para ubicarnos qué está haciendo o qué va a hacer en esa parte del programa. Entonces acá también tenemos o utilizamos comentarios. Para poner los comentarios se ponen dos guiones continuos, estos guioncitos, dos. Y después viene el comentario. Entonces, se consideran comentarios después de dos guiones medios seguidos. La longitud del comentario también es indefinida, no puede ser una línea, dos líneas, tres líneas. Obviamente, tampoco pueden poner comentarios demasiado extensos, ¿no? Tienen que ser breves, concisos y claros. Esa es la idea. Eso sí podemos poner, ¿no? Bien, entonces eso, el comentario no es tomado en cuenta por el software, directamente eso dice es para el usuario y nada que ver, y se pasa directo a la siguiente línea. Símbolos especiales. Entonces existen algunos símbolos especiales como son caracteres que pueden ser sencillos o dobles. Por ejemplo, tenemos caracteres sencillos como el AND, el numeral, el símbolo del más, el asterisco, el igual, ¿no? Entonces son símbolos que son parte de la sintaxis del VHDL que podemos utilizar, ¿no? Son sencillos o simples. O también pueden ser dobles, como en este caso, dos puntos igual, menor igual. Entonces, por ejemplo, el dos puntos igual sirve para asignar variables. Vamos a ver después, les voy a explicar qué diferencia hay entre una variable y una señal. Este es para asignar variables y este es para asignar señales. Entonces vamos a ver la diferencia, ¿no? Pero como verán ya los símbolos de asignación de una señal y una variable es diferente. El dos puntos igual es para variables y el menor igual es para señales. Bien, veamos los identificadores. Repito, más adelante voy a explicarles con más detalles respecto a estos dos temas, ¿no? Las variables y las señales, cómo se diferencian y qué características tienen. Bien, hablaremos de algunos identificadores. Esos identificadores se usa o se pone para dar nombre a diferentes objetos del lenguaje. Por ejemplo, un identificador es el nombre que le están dando a la entidad, es un identificador. Yo puedo tener un proceso en algún proceso, algún programa,
que le vamos a poner, si tengo varios procesos, entonces le pondré varios nombres para que se distingan unos de otros. Pero si hay un solo proceso, pues no pongo ningún identificador. Este identificador es su etiqueta, también se llama. Entonces, esos identificadores los usamos de acuerdo a la necesidad. Y pueden ser nombres propios, nombres que sean lo posible sencillos, ¿no? O sea, que no sean muchas palabras. Y también se puede mezclar con números, pero la cosa es que cuando se pone con números siempre tiene que empezar por una letra. Pueden ser números I1, por ejemplo, I/1, o I sub 1, ¿no? Con un subíndice. Pero tiene que empezar siempre con una letra, no puede empezar con un número, el identificador. Bien. Después, utilizamos también números, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que existen varios tipos de números, o sea, números que existen en diferentes sistemas. En otras palabras, tenemos el sistema binario, el sistema decimal, que el binario se utiliza por las máquinas, ¿no? Ceros y unos. Pero tenemos otros sistemas como el sistema decimal, que es utilizado por los humanos, por nosotros. Nosotros utilizamos el sistema decimal para nuestros trabajos. Base 10, ¿no? Ahora, también hay otros sistemas como el sistema octal, el hexadecimal, ¿no? Esos 4 sistemas son los básicos que se utilizan en electrónica digital. Entonces, ya saben que el octal, por ejemplo, tiene como base 8. El hexadecimal como base 16, el decimal como base 10, el binario como base 2, ¿no? Y cuando vamos a utilizar algunos números en otras bases, no sé, el que hemos especificado, utilizamos el símbolo numeral, numeral, ¿no? Entonces, aquí viene el número 2, el número está indicando que es el binario, entonces lo que viene después es en binario, en este caso 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. También se utiliza letras para poder identificar. Por ejemplo, aquí abajito hay una, aquí está esta X. X es de hexadecimal y lo que venga al lado es el número en hexadecimal, en este caso FE, ¿no? Aquí otro, esto es en octal, este es en octal. Si fuera binario, se pone B, y aquí vendría unos y ceros, como esto, ¿no? Entonces, hay varias formas de identificar la clase o qué base estamos utilizando en alguna parte de nuestro programa. Obviamente, la mayoría son escritos o en decimal o en binario, que son los más utilizados. Bien, eso en cuanto a los números, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una cadena de números, ¿no? 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿no? Son los 8 bits. Ahora también tenemos caracteres sencillos, por ejemplo, ¿no? Que se colocan entre comillas sencillas también, o sea, una comillita así como tal. Esta aquí, en este caso, el número 3, o la T, es para caracteres sencillos, simples. Después tenemos las cadenas, cuando se trata de varias palabras o varias letras que se van a utilizar. Entonces, son un conjunto de caracteres englobados por comillas dobles, como esto. Comillas dobles, ¿no? Cuando son varias letras o varios números. Bien. También tenemos cadenas de bits. Los tipos bit y bit vector. Por ejemplo, bit es uno solo, ¿no? Es o 0 o 1. Bit vector son varios números que pueden ser unos y ceros, son vectores. Entonces, en realidad estos tipos son un tipo carácter y aceros de caracteres, respectivamente. Se colocan un prefijo para indicar la base. En este caso, si fuera en hexadecimal, en octal, tendríamos comillas
bueno, el octal es la O que se antecede, comillas, 1, 2, 6, y cerramos comillas. O en hexadecimal, X, comillas, FE, o podría ser 5F, por decir, comillas, cerramos, ¿no? Entonces, eso es cuando se trata de cadenas de bits. Por último, tenemos algunas palabras reservadas que se utilizan y que no podemos utilizar como identificador. Las palabras reservadas no pueden ser utilizadas como identificadores, que quede claro. Entonces, ¿qué son las palabras reservadas? Son las instrucciones, órdenes y elementos que permiten definir sentencias, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos observar estas palabras reservadas, bueno, en la subsiguiente. Aquí vamos a hacer énfasis en los identificadores para que no cometan errores y puedan escribir cuando hagan su programa o se desarrollen sus programas de forma correcta. A ver, los identificadores. Ya hemos dicho que los identificadores son como las etiquetas que se colocan a diversos objetos que nosotros vamos a utilizar. Bien, ¿qué son las identificadores? Son nombres o etiquetas que se usan para referirse a variables, constantes, señales, procesos, entidades, etc. Entonces, estos identificadores se utilizan para eso. También están formados por números, letras, ya sean mayúsculas o minúsculas. Bueno, aquí es bueno hacer hincapié de que el software del Quartus 2 que utilizamos no distinguen o no discrimina entre mayúsculas o minúsculas. Podemos escribir con mayúsculas una parte, minúsculas otra parte, o al revés, o todos mayúsculas o todos minúsculas para el dispositivo, para nuestro simulador o el grabador, es lo mismo. No lo discrimina. Es que, a ver, para poner como ejemplito, digamos, que Juan le pondremos, ya para que Juan. Entonces podría ser aquí con puro mayúsculas, Juan. O podemos poner con minúsculas o mezclado, Juan. Entonces, esto se conoce como un tipo de variable, en este caso un nombre, una etiqueta, y también podría ser con así. Con minúsculas. Entonces, para el software estamos utilizando es lo mismo, son iguales. O podemos mezclar minúsculas con mayúsculas. Así. Juan, digamos aquí sería mayúsculas la U y la A. Y la última sería minúscula, N. Pero para el software va a ser lo mismo. Juan, los tres son Juan. Por si acaso, ¿no? Entonces, no hay una discriminación entre mayúsculas o minúsculas. Podemos utilizar las tres formas que he puesto aquí como ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué decíamos? Que los identificadores son formados por números, letras, mayúsculas o minúsculas y guión bajo, la barra baja, ¿no? Es este. Con las reglas especificadas en la tabla siguiente, en la siguiente tabla, ¿no? Aquí vamos a ver las reglas que deben seguir estos identificadores. Bien, entonces aquí vamos a ver la forma correcta y la forma incorrecta de escribir estas reglas de los identificadores. En primera instancia, el primer carácter debe ser siempre una letra mayúscula o minúscula. Ojo, es lo que he dicho hace rato. El primer carácter debe ser una letra, cuando ya sea mayúscula o minúscula, ¿no? Lo que decía
necesidad, ¿no? Que estos son como jotas, por ejemplo. No puede ser 4 suma. Puede ser, correcto, suma 4. ¿Ok? Entonces no puede empezar por un número. Eso es en otras palabras. Segundo, el segundo carácter, el que viene después, no puede ser un guión bajo, así como este. Sino después de 2 caracteres de 100 podemos poner el guión bajo. Entonces, en este caso podría poner S4 / bits. Ya está. No hay problema. Pero aquí yo me he puesto S / 4 bits. Está mal. Va a dar error. Después tenemos 2 guiones bajos no son permitidos. ¿Qué quiere decir? Esta / 4. No. Solo una barra baja. Por ejemplo, como esto. Esta / 4 y barra baja más, ¿no? Si es que quiere seguir utilizando. Pero no pueden ser 2 barras bajas seguidas. Otra. Un identificador no puede utilizar símbolos especiales. Los símbolos especiales son el numeral, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? No puede ser utilizado. Clear, numeral 8, nada, está mal, porque esto es un carácter especial. Se puede poner clear / 8, es correcto. Entonces, esas son las reglas para especificar un identificador. Bien, ¿dónde estamos acá, no? Ahora, la longitud de los identificadores, o sea, el número de caracteres, no tiene restricción, les decía, ¿no? Puede ser muy largo, puede tener muchos caracteres, 32, 64 caracteres, no hay problema, acepta. Lo único que tienen que tener cuidado, ya les he dicho, es poner nombres, identificadores breves, que no sean muy extensos. Es más fácil acordarse de palabras sencillas o identificadores sencillos y que tengan relación con lo que está tratándose en esa parte de nuestro diseño, ¿no? Y entonces la longitud no es sin restricción, no hay número de caracteres. Ahora, las palabras reservadas por VHR no pueden ser identificadores, ¿no? No pueden ser, por ejemplo, el end, el entity. Bueno, enseguida vamos a ver las palabras reservadas que no podrán utilizar como identificadores. Por último, en VHDL, un identificador en mayúsculas es igual o a su contraparte en minúsculas, ¿no? Lo que decía, así pues todo mayúscula, todo minúscula o mezclado, va a seguir siendo lo mismo. Juan. Ok, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, esas son la lista de palabras reservadas en VHDL. Obviamente no tienen que aprender todas las palabras. A medida que uno va utilizando más y más, obviamente se va acordando de mayor cantidad de palabras reservadas. Es como nosotros cuando vamos utilizando una determinada herramienta de software, utilizamos el 25%, el resto no sabemos, ¿no? Si vamos profundizando la aplicación, o sea, el uso de ese software, obviamente vamos a ir conociendo más y más herramientas y que va a ser que en vez de utilizar un 10% o 15%, llegamos al 50, 60%, ¿no? Yo no conozco, no sé de alguna persona que utilice el 100% de las herramientas que tienen los diferentes softwares, como el Proteus, el PowerPoint, el Office, etc. Bien, aquí la lista de palabras reservadas son varias, como están viendo, ¿no? Pero estas son todas las palabras reservadas. Entonces puede ser exit, none, new, until, etcétera, ¿no? Select. Entonces, others. Las palabras reservadas no podemos utilizar como identificadores, hemos quedado claro. Hay que tener cuidado en el manejo de estas palabras reservadas. Como tampoco están viendo que es una gran cantidad, ¿no? No son muchas tampoco.
Bien, aquí empieza ya la aplicación de las herramientas para hacer los diseños. Vamos a quedar en esta parte para que no quede cortado. El día de mañana vamos a hacer ya esta parte de empezar a hacer el diseño y cómo se desarrolla la declaración de la entidad en primera instancia y después de la arquitectura, ¿ok? No sé si tienen preguntas, pueden preguntar ahora, si no, directamente mañana. Antes de que me olvide, primero, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? No hay. Bien, entonces estaba diciendo que el día de mañana voy a darles la tercera práctica de laboratorio, perdón, la cuarta práctica de laboratorio, la de transmisión de información, de datos. Esto, bien. Con eso tendríamos 4 prácticas ya de laboratorio y esta más, la cuarta más hay que armar. La quinta, sexta y séptima, que todavía no les voy a dar porque la quinta, sexta y séptima van a desarrollar con VHDL. Por eso es que estoy queriendo avanzar lo más antes posible el VHDL para que puedan trabajar con tranquilidad el diseño de esta parte de las prácticas de laboratorio. No necesariamente vamos a hacer en esta parte, o sea, en Digital 2, la implementación. Si lo quieren implementar, lo pueden implementar. El auxiliar les va a darles, el auxiliar en realidad, que es Pamela, les va a ayudar a poder grabar en la tarjeta. En el Max 2, que es un poco más económica, o en el Ciclón, ya sea 4 o 5, que son de mayores recursos y para sistemas más desarrollados o de más amplios. Pero eso tuviera un plus, ¿no? En diseño de sistemas digitales 2, sí es necesario que ahí sí van a implementar con VHDL. Van a ser de algunos proyectos que incluyan VHDL y ahí sí tienen que implementar. Ahora, en Digital 2 no voy a ser muy exigente, directamente si tienen la simulación en el simulador me muestran y verificamos de que funcione como se ha especificado en el diseño y listo. Pero repito, si pueden, mejor. Obviamente tiene un plus, ¿no? El que vaya a implementar, pues tiene una yapa, si quieren, en la nota. Bien, entonces mañana a las 2:30 voy a darles la práctica, voy a explicarles cómo van a trabajar en la práctica número 4 y los que quieran presentar o tengan para presentar algún trabajo de laboratorio, entonces ahí después de la clase, que no va a durar más de 15 o 20 minutos, pueden hacer, ¿no? Vamos a continuar ahí. Y después de la noche tenemos clase a la misma hora, 9 de la noche, no se olviden, por favor. Estoy avanzando, digamos, 2 clases cada semana para poder darles lo más antes posible toda la herramienta con la que les sirva para hacer sus trabajos de laboratorio. Si tenemos que terminar en el mes de mayo hasta fines de mayo, hasta la última semana de mayo, máximo la primera semana de junio, por si acaso. Entonces, para que puedan ya estar liberados antes de empezar los segundos parciales. Bien, eso sería por hoy. El día de mañana, entonces, nos vemos en la aula para que se explique sobre la cuarta práctica del laboratorio. Que tengan buena noche. Muchas gracias.